De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy. Yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Hermanos, esta es palabra de Dios. Muchas gracias, Silvia, por la lectura. Déjenme partir con algunas preguntas. Sean honestos con ustedes mismos. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas frente a un conocimiento que es nuevo para ti y que desafía tus preconcepciones? Otra pregunta. ¿Qué necesitas para que alguien cambie tus ideas? Tercera pregunta. ¿Qué limitantes te pones para evangelizar a otras personas? ¿O te limitas a evangelizar solo a cierto tipo de personas? Quiero invitarlos a orar para que Dios nos desafíe esta mañana y Él abra nuestros ojos espirituales para ver la realidad a nuestro alrededor, a las personas a nuestro alrededor como Él las ve. Así que oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, que rogamos esta mañana nosotros seamos capaces de entender y sobre todo aplicar. Desafía nuestro entendimiento, desafía nuestro sentimiento, también nuestras costumbres. Y desafía, si es necesario, nuestras ideas más arraigadas. Muéstranos dónde podemos mejorar. Y sobre todo, haznos ver el mundo, a las personas, como tú las ves. En nombre de Jesús, oramos para que nos acompañes durante este sermón. Amén. Si recordamos, al inicio del libro de Hechos, Jesús les dijo a sus apóstoles, capítulo 1, verso 8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hemos visto, en nuestra lectura de Hechos, hemos visto cómo esa promesa se ha ido cumpliendo en distintos niveles. Hemos visto que el poder de Dios acompañaba la predicación de los apóstoles. Hemos visto su fidelidad como testigos de Jesús. Y también hemos visto la expansión geográfica del Evangelio en Jerusalén, en toda la región de Judea y en Samaria. Llegando incluso más allá, hasta probablemente Etiopía. Esto significa una expansión no solo geográfica,
sino de tipos de personas. Una expansión sobre sus culturas, idiomas y creencias. El Evangelio llegó a los judíos, ¿cierto?, en Jerusalén. Luego llegó a los judíos en Judea. Pero también llegó a los de Samaria, en el norte, los samaritanos. Y también llegó hasta los judíos prosélitos, esos que no eran judíos de nacionalidad, de raza, sino que querían incluirse en la religión judía. Llegó hasta ese tipo de personas el Evangelio. Y a todos ellos los había hecho parte y de igual manera del nuevo pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo sigue avanzando esto? Quizás se conoce la historia, pero veamos en detalle. La semana pasada nos quedamos en Jope. ¿Conocen esa ciudad? ¿Han ido? Yo no, pero está ahí. Es una ciudad-puerto al este de la región de Judea, donde Pedro, veíamos la semana pasada, revivió a una niña. Y eso llevó a muchos a creer en el Señor. De alguna forma ese fue un acto, un broche de oro que los validaba a los apóstoles, como enviados, como representantes de Jesús. Ellos no se mandaban solos, no tenían un poder propio, no, sino que eran representantes de Jesús. Y el hecho de haber revivido a una niña era evidencia de eso. Pero también confirmaba el mensaje que ellos daban. Pero ahora, en la lectura que acabamos de tener, la atención se dirige a Cesarea, al norte, también en la orilla, en el mar, a la capital administrativa de la región de Judea. Este es un importante puerto lleno de romanos, pero a la vez muy cosmopolita, como un puerto importante. Y ahí se encontraba Cornelio. Anótenlo si quieren tener un hijo, un nombre, buen nombre, Cornelio. Este Cornelio era un romano, capitán de 100 soldados, pero que resultaba ser simpatizante del judaísmo. Él mostraba interés en sus creencias, celebraba sus fiestas y también participaba de algunos de sus ritos. Pero no era un judío prosélito. Déjenme hacer un gesto. No era un judío prosélito. Es decir, no se había hecho parte del pueblo. No se había circuncidado. No había practicado tampoco un bautismo, hasta donde sabemos. Entonces él cae, para los judíos, cae en la categoría de los gentiles. Y aunque era un rechazado por la religión, él buscaba a Dios íntegramente. La religión judía lo rechazaba, lo ponía en una tercera categoría, un gentil, un pagano que hacía cosas y le interesa a nuestro Dios. Pero él dice, miren el verso 2, dice que él buscaba a Dios íntegramente. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, del Dios de los judíos. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. De acuerdo con lo que Dios tenía planeado desde el principio, Dios tomó la iniciativa para atraer a este hombre gentil hacia la fe en Cristo, para incluirlo en esto que él había estado buscando. Probablemente mientras realizaba su segunda oración judía del día, Cornelio recibe una respuesta de Dios. Miren los versos 3 al 6. Un día, como a las 3 de la tarde, por eso digo que era la hora de su oración, él tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro.
Él se hospeda con Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. A través del ángel, en la visión, Dios le dice a Cornelio que lo ha visto. Dios ha visto a Cornelio, que su oración ha sido escuchada, que su devoción ha sido tomada en cuenta. No solo una devoción hacia arriba, Señor, te amo, sino que ha mostrado su amor a Dios amando a los israelitas. Una vida integral de devoción. Y eso Dios lo ha tomado en cuenta. Una persona que realmente parece que quiere conocerlo, quiere estar cerca de Dios. Así que le ordena que mande a llamar a Pedro. Lo que vemos aquí es a Dios mismo ordenando todas las piezas para que el evangelio llegue a un gentil, a un pagano, a un excluido del pacto, de ese pacto especial que Dios tenía con su pueblo. Dios está tejiendo. No es porque tenga frío y quiera un chalcito sobre mí y estoy pensando harto en tejer, pero voy a ocupar harto esa palabra hoy día, que Dios está poniendo los hilos, las lanas, ordenando todo para que el evangelio se extienda. Y ante esta visión y lo que le dijo el ángel, ante eso, Cornelio le creyó a Dios. Por la fe obedeció las instrucciones. Y, versos 7 al 8, después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Creo que es bueno ver cómo Dios está tejiendo su plan para que más personas lo conozcan. A veces nosotros pensamos limitadamente en cuanto al avance del evangelio, pero vemos aquí que Dios es el que está misionando. Dios está misionando perfectamente y muchas veces tras bambalinas, preparando las cosas para que el evangelio llegue. Y eso debería animarnos a nosotros, llenarnos de confianza y de ánimo en cuanto a que más personas lo van a conocer. Y eso es seguro. Esas personas que queremos, espero que se estén viniendo personas a la mente, personas que queremos y no sabemos cómo podrían llegar a ser salvadas. A nosotros solamente nos queda subirnos al carro, sumarnos a la misión de Dios. ¿Cómo lo tuvo que hacer Pedro? Mientras los mensajeros de Cornelio iban en camino, ya al día siguiente, versos 9 y 10, mientras ellos iban en camino, Pedro subió a un Jope, subió a un buen lugar de la casa de Simón el curtidor para orar. Probablemente había estado ayunando hasta esa hora, hasta el mediodía, así que tenía harta hambre. ¿Se relacionan con él algunos? ¿Quién no tomó desayuno hoy día? Se les nota. Yo por lo menos tengo hambre y me compadezco de Pedro, que tenía hambre. Probablemente estaba ayunando. Y ahí, mientras buscaba a Dios, desprendiéndose de su necesidad física y buscando alimento espiritual, tuvo un éxtasis, un salir del estado mental terrenal, dejando esta realidad visible para poder ver la realidad invisible y espiritual. No sé si es una práctica muy común entre nosotros. A mí me queda mucho por descubrir ahí. ¿Pero qué fue lo que vio? Versos 11 y 12. Vio, en el ámbito espiritual, vio al cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos,
como también reptiles y aves. Pedro en la azotea ya no estaba viendo el mar Mediterráneo, sino estaba viendo la cúpula celestial abierta. Y desde el lugar de Dios, desde el mismísimo lugar de Dios, algo como un lienzo bajando con toda clase de animales mezclados. En ese contexto esto sería un sacrilegio. Que animales ritualmente impuros se mezclaran con los puros. Y más encima bajando desde Dios. Lo que esta imagen está diciendo es que Dios, que el santo Dios ordenaba esta mezcla. Pedro el judío está entendiendo esta visión de acuerdo a la ley de Dios. Eso no debería estar ocurriendo. Una mezcla. Es una locura. Pero más encima, la voz de Dios le ordena a Pedro matar y comer de lo que cualquier judío consideraría comida impura que impide la comunión con el Señor. Miren los versos 13 al 16 cuando Dios dice eso, cuando la voz dice eso. Levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. ¿Les parece conocido como que Pedro 3 veces llevándole un poco la contra al Señor? Pero la respuesta de Pedro es lógica. Y es esperable de un judío fiel. Pero la voz del Señor es categórica y revela su voluntad, su plan, su propósito. Porque cada vez que la Biblia nos muestra que una voz del cielo se escucha, es porque algo importante está pasando. Y algo importante está diciendo. ¿Y qué está diciendo aquí? Es que la voz insiste 3 veces desafiando las preconcepciones de Pedro, corrigiendo su entendimiento limitado del plan de Dios. Como que Pedro había entendido una parte nomás de la ley. Y Dios está corrigiendo eso, diciendo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú impuro. Creo que todos tenemos ideas, preconceptos de diferentes cosas. Pero me pregunto, ¿qué tan dispuestos estamos a que Dios las desafíe con su palabra? Personas que llevamos años en la iglesia, ya nos armamos un ideario de lo que hay que hacer, lo que hay que pensar, rutinas. Pero Dios puede desafiarte a cambiar tu rutina, a cambiar tus ideas, a cambiar tus doctrinas desde su palabra. No estoy diciendo que todo lo que creemos está mal, no, para nada. Pero hay cosas que pueden ser corregidas, ¿o no? Que pueden ser pulidas. Porque nuestro entendimiento es limitado y está en constante crecimiento. Debería estar en constante crecimiento. Por eso, mientras más tiempo pasamos en la Biblia, nuevas cosas aprendemos. Y muchas ideas serán o deberían ser desafiadas, corregidas, pulidas. Así que yo los invito a buscar realmente a Dios. Como vemos que Pedro lo buscaba. Ahí estaba orando, buscando un buen lugar para orar. Privándose quizás de comer para buscar a Dios. Pidiendo, entonces nosotros deberíamos estar pidiendo que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver las cosas como Dios las ve. Deberíamos estar deseando escuchar realmente la voz de Dios en la lectura de su palabra, dejándonos transformar por lo que en ella vayamos descubriendo. No deberíamos estar poniendo nuestras preconcepciones sobre la Biblia, nuestras costumbres sobre la Biblia. Deberíamos estar dispuestos a cambiarlas si es necesario.
Estoy hablando en todo ámbito de cosas. Pero así como este pasaje está haciendo, y como vamos a ver más adelante, creo que es especialmente necesario en cuanto a nuestras relaciones con otros. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro entorno? No necesariamente en temas de comida. Porque este pasaje, esta visión tiene algo que ver con comida, pero vamos a ver más adelante que ¿verdad? Tiene que ver con personas. Entonces, ¿cómo vemos a las otras personas a nuestro alrededor? ¿Cómo nos relacionamos con otros? Todos tenemos prejuicios respecto a otras personas, a quienes deberían acercarse a Dios y quienes podrían acercarse a Dios. ¿Con quiénes juntarnos, con quiénes no? ¿Quiénes podrían entrar a esta iglesia? ¿Quiénes deberían quedarse afuera? Todos tenemos prejuicios con eso. Pero ¿vamos a dejar que la Biblia modifique esos prejuicios? Dios nos llama a tomar esos prejuicios y a tirarlos a la basura. Si es que la palabra de Dios nos dice que hay que hacerlo. Para no llamar impuro a lo que Él ha limpiado. Ahora Pedro no entendía el significado práctico de la visión. Porque, claro, identificó esta imagen de los animales puros mezclados con los impuros. También identifica que es el Señor el que se los presenta para comer, diciéndole yo mismo lo he purificado. Pero, ¿qué le quería decir Dios en términos de la vida práctica y cotidiana con esta visión? ¿Qué quería mostrarle para su ministerio apostólico? La respuesta y el entendimiento renovado no suelen ser inmediatos, ¿cierto? Requiere de reflexión, tiempo, meditación, salir a caminar, lavar la loza. Yo siempre reflexiono cuando lavo la loza. Hay que pensarlo, hay que orarlo. Señor, no entiendo lo que estoy diciendo ahí en la Biblia, no entiendo. Ayúdame. Conversarlo con otro hermano, reflexionar, seguir orando. Así que mientras Pedro pensaba y meditaba, Dios estaba tejiendo las circunstancias para que él entendiera. Mientras él se cuestionaba, paralelamente a eso, Dios estaba haciendo todo para que la respuesta fuese traída a la puerta. Versos 17 al 20. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Oh, todo calza, justito. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, mientras meditaba, el Espíritu Santo le dice: mira, la visión que acabas de tener no se trata de comidas, se trata de personas que tú consideras impuras. Mira, 3 hombres gentiles, 2 criados y un soldado romano, a esos que jamás dejarían entrar a la casa contigo, esos inmundos, según tú, están a la puerta buscándote. Así que baja y atiéndelos sin prejuicios, sin dudarlo, sin cuestionar mi mandato, dice el Espíritu, porque yo los he enviado. Recuerda la visión que acabas de tener, Pedro. No llames impuro a quienes Dios ha limpiado, porque el cumplimiento de la promesa de que todas las naciones serán benditas por medio de Israel, el cumplimiento es ahora.
de que el pueblo de Dios será multiétnico, una santa mezcla de personas purificadas por Dios. Estábamos cantando eso hace un rato. Anhelo la ciudad de Dios donde habrá personas de toda lengua, raza y nación. Y Pedro le creyó y por la fe obedeció. Y no solo Pedro creyó y obedeció, sino también los criados y el soldado tuvieron fe y obedecieron. Miren los versos 21 y 22. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído para acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio. Podrían haberse quedado ahí nomás. Pero ellos están viendo cómo Dios finalmente lo mandó, porque dice, un hombre justo y temeroso de Dios. Parece que ellos también creían. Respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Yo creo que estos hombres eran cristianos, creyentes en Dios, igual que su amo Cornelio, porque eran siervos de la casa de Cornelio. Y el pasaje nos dice que Cornelio y toda su casa eran devotos al Señor. Pero también este soldado mostraba devoción a Dios, igual que su capitán. Lo que hacen ellos es describir a Cornelio casi igual como Lucas lo había hecho al principio del capítulo. A ese gentil cuyas oraciones y piedad fueron tomadas en cuenta por Dios. A ese romano y a su casa y a su familia, Dios quería purificar para hacerlo definitivamente parte de su pueblo. Así que un ángel le ordenó que mandara a buscar a Pedro para que él le predicara su evangelio, para que Pedro le predicara. Eso lo vamos a ver la próxima semana, como Pedro lo hace. La idea es que todo eso ocurre para que Pedro le lleve el evangelio. Eso fue lo que ellos están transmitiendo. No fue el ángel el que le predicó, tampoco fue Dios directamente, sino que Dios quiso hacerlo mediante la predicación del apóstol. Entonces, verso 23. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Supernatural, ¿o no? No para la época. Que un judío deje entrar a gentiluchos a la casa. ¿Esos impuros a impurificar la casa? No, eso no es normal. Pero parece que Pedro entendió. Por eso los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Dios convenció a Pedro de su plan. Y Pedro cambió. Dejó entrar a los gentiles a la casa de un judío, hospedó a estos a quienes podría haber rechazado por impuros. Y con ello también dejó atrás su inconsecuencia. No sé si se dieron cuenta. Estaba diciendo bien inconsecuente, porque resulta que Pedro no tenía ningún problema en hospedarse en la casa de un curtidor. ¿Qué es un curtidor? Alguien que hace pieles que hace ropa o mantas con pieles de animales muertos y toda clase de animales. O sea, estamos hablando de un judío que agarra animales impuros y puros, los mata más encima y tiene contacto con la muerte, impuro por donde se le vea. Y Pedro no tiene ningún problema, porque quizás ya ha entendido el evangelio, de que él puede acercarse y compartir con un judío impuro, porque ya no se trata de eso. Pero al parecer no había entendido que lo mismo debería ocurrir con los gentiles. Ahora sí, lo está entendiendo. No lo había entendido sino hasta ahora, que no solamente los dejó entrar, sino que al día siguiente se fue con ellos desde Jope.
hacia Cesarea. Esto significaba que el reino continuaba su expansión, ¿cierto? Primero con los judíos, luego con los samaritanos, luego los prosélitos y ahora los gentiles. Nosotros, sí, gente como creo que no hay ningún judío acá, de nacionalidad judía, de herencia judía. Gentiles como nosotros. El Evangelio ha llegado hasta nosotros. Pero es clave el sentido de continuidad del ministerio, porque fue a través del mismísimo Pedro. Después vamos a ver que Pablo hace todo un ministerio con los gentiles, pero no es un evangelio diferente, no es una opción B, es el mismo que le predicó a los judíos, el que acaba de levantar a una niña de entre los muertos, lo está haciendo también con los gentiles. Es lo mismo. Ahora es interesante, sí, es como postdata, pero creo que resalta el cambio positivo de Pedro. Miren, yo había dejado el pasaje cortado hasta, porque uno puede dividir, ¿cierto? Entonces Pedro lo invitó a pasar y los hospedó, terminó la escena. Pero, ¿por qué algunos de los que pusieron los números a la Biblia incluyeron esta parte en el 23 y no lo pusieron como el 24? Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes desde Jope. ¿Por qué? Dato rosa, pero me parece interesante. Salió desde Jope, el mismo puerto desde donde Jonás no quiso ir a Nínive, porque consideraba que los ninivitas no eran dignos de ser salvados. En cambio, Pedro, ahora transformado por Dios, parte de ahí mismo, dejando atrás sus prejuicios y preconcepciones, y le va a llevar el evangelio a los gentiles. O sea, hay como un juego literario, va a decir, ¿ven? Que realmente Pedro cambió. Y ya no es como Jonás, que no quiere ir a predicarle a algunos, sino que le hace caso a Dios y va y le predica a quien Dios quiere. Ahora, aterricemos esto un poco, nuevamente. Creo que todos nosotros tenemos prejuicios sobre personas. Pero tómate unos segunditos a pensar en tus prejuicios. En quienes sí podrían acercarse a Dios y los que jamás podrían poner un pie en esta iglesia. ¿Cómo se le ocurre? Sí, hay personas que van a estar más abiertas al evangelio y otros no, es imposible. A eso ni perdamos tiempo en predicarlo. Hay personas que consideramos demasiado impuras para que Dios los llame a su pueblo. Y yo sé que en esta iglesia hemos predicado y eso no se hace, ¿cierto? Pero estoy hablando de lo que pasa acá. Seamos honestos, nos cuesta. Pero quizás tú mismo, hay alguien aquí que se considera demasiado inmundo para ser contado en la familia de Dios. ¿Pero qué está haciendo Dios? Desafiando nuestros preconceptos, desafiando nuestros prejuicios, para convencernos de que su plan siempre ha sido traer todo tipo de personas, de todo pueblo y nación, hombres y mujeres, pecadores evidentes, pecadores silenciosos, incluso a gentiles paganos impuros como nosotros, traerlos para limpiarlos, para limpiarnos. Te puede limpiar a ti. Ahora, con esa nueva concepción o convicción, nosotros somos animados a llevar el evangelio a todo tipo de personas, hasta los más inimaginables, sin discriminar, para ser usados en la misión de Dios, para salvar a más y más personas. Qué privilegio nos ha dado el Señor. Oremos. Señor, ayúdanos a seguir reflexionando en esto. Sigue desafiando nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, solo con tu palabra.
Hoy con el poder de tu Espíritu Santo. Transfórmanos para que podamos ver como tú ves. Danos esa visión elevada que tú tienes. Danos valentía para predicar a todo tipo de personas y también que el Evangelio cale profundo en nosotros para que nunca miremos a nuestros hermanos como impuros, sino como purificados. Y a nosotros mirarnos como purificados por pura gracia. En nombre de Jesús oramos. Amén.